El día de hoy vamos a trabajar con los estudiantes de cuarto de secundaria el tema El mundo durante la primera mitad del siglo XX. ¿Y en qué consiste, Miss, este tema? ¿De qué se trata? Pues muy fácil. Vamos a hablar de los diferentes sucesos que se dio en este siglo. Por ejemplo, el surgimiento del imperialismo europeo, que esto originó una gran competencia y sobre todo la supremacía económica en todo el mundo. Esto va a originar lo que viene a ser la guerra mundial, la guerra fría, la segunda guerra mundial, la llamada también revolución rusa. Todo esto va a ser producto del surgimiento del imperialismo. Entonces todos estos temas vamos a hablar el día de hoy muy brevemente y espero que estén muy concentrados a la clase que realizaremos hoy día. Buenos días, jóvenes. El día de hoy les he preparado como parte de nuestra motivación una línea de tiempo de los principales acontecimientos del siglo XX. Toma apunte de los datos más importantes. Primero, en 1900 se da el imperialismo europeo en África. Entre 1914 a 1918 se da la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, en el año de 1917, sucede la Revolución Rusa. Para 1929 se da la crisis económica y financiera de ese año. Posteriormente, en 1939 hasta 1945 se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Para 1947 a 1991 se da la Guerra Fría. Posteriormente, en el año de 1949 se da el triunfo de la Revolución China. Y posteriormente, en 1959, se da el triunfo de la Revolución Cubana. Y para finalizar, tenemos en el año de 1989 la caída del muro de Berlín. Y por último, en 1991, la caída del bloque soviético. Estos serían los acontecimientos más importantes de la historia. Nos vemos, jóvenes, y nos veríamos en el siguiente video. Conflictos más bélicos de la historia. Se desarrolló durante 4 años. Comenzó en 28 de julio de 1914 y finalizó un 11 de noviembre de 1918. Esta guerra involucró a toda Europa. Europa se dividió en dos grupos, la Triple Alianza, donde estaba integrada por Alemania, Austria-Hungría, que en ese tiempo era un solo país, e Italia. Luego tenemos el otro bando, que era la Triple Entente, que se integraban Rusia, Francia y Reino Unido. El enfrentamiento tuvo como principal causa el imperialismo, es decir, el afán de todos los países por expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedente de crecimiento científico, tecnológico, económico y sobre todo cultural. ¿Y qué detonó esta guerra? Tuvo como pretexto, se puede indicar, el asesinato del heredero del imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en una de sus visitas a Sarajevo. ¿Y dónde está Sarajevo? En Serbia. El crimen fue llevado a cabo por un grupo de nacionalistas serbios, conocido como Mano Negra. Esto puede indicar que fue un pretexto para inicio de un conflicto. La ofensiva en esta guerra tuvo dos frentes: el frente occidental, que estaba al oeste de Europa, integrado por Alemania contra Francia y Reino Unido, y el frente oriental al este de Europa, que estaba integrado por Alemania contra Rusia, Austria-Hungría contra Rusia. Indican que el frente oriental consistió de una larga guerra de desgaste en trincheras, en movimientos ofensivos relevantes, y el frente oriental en la batalla de caballerías, que se determinó por los avances del eje central, que estaba integrado por Alemania y Austro-Hungría. 5 años después de todo este enfrentamiento entre los países de Europa, se da el tratado, por fin se da el Tratado de Versalles. ¿En qué año? El 28 de junio de 1919.
¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Va a obligar a Alemania y a Austria-Hungría a asumir la responsabilidad moral y material de la guerra, a desarmarse militarmente y a realizar importantes cesiones de territorios económicos al bloqueo del vencedor. Todo esto vendría a ser parte del contexto de toda esta guerra realizada en Europa, que tuvo como, en este caso se puede decir como perdedores, a Alemania y Austro-Hungría, que tuvieron como, en este caso, a través del Tratado de Versalles, ceder y entregar sus territorios a la Triple Entente. Eso vamos a hablar acerca de la Revolución Rusa, cuáles son las causas, consecuencias y en qué consiste su proceso revolucionario de esta rebelión de 1919. Para nosotros poder entender qué fue la Revolución Rusa, es importante que comprendamos por qué ocurrió. Vamos a analizar las causas de dicho acontecimiento. Se pueden dividir en tres principalmente. Hay que tener en cuenta estos siguientes factores, ¿no? Que va a iniciarse en Rusia de los zares. La primera causa viene a ser que Rusia estaba gobernado por el zar Nicolás II. Su régimen político se basaba en una monarquía absoluta. Se podría decir que su poder era ilimitado, ¿no? No rendía cuenta a nadie, ni tan siquiera al Parlamento, ni estaba sujeto a ninguna constitución. En resumen, era un dictador. La siguiente, la organización social del Imperio ruso se basaba en grandes desigualdades, marcadas por dos clases sociales bien diferenciadas. Por un lado, encontramos a la nobleza, que podríamos considerarla con grandes privilegios, contaba con grandes propiedades y disfrutaba de todos sus derechos. Por otro lado, y la clase más, en este caso más oprimida, tenemos al pueblo, que estaba formada por la mayoría, campesinos y obreros, y entre otros, quienes a menudo luchaban para que se les reconociesen sus derechos y libertades, como por ejemplo que se desperdicien los bajos jornales y el aumento de las horas de trabajo, un mejor reparto de tierra, ¿cierto? Entonces todo esto vienen a ser las causas del por qué se da la Revolución Rusa. Y no nos tenemos que olvidar acerca de que Rusia también se basaba fundamentalmente en una economía agraria, pero técnicamente hablando estaba bastante atrasado y eso daba lugar a una producción muy baja, por lo que resultaba difícil mantener a toda una población de jóvenes. Entonces estas tres causas que acabo de mencionar, ¿no?, fueron origen de esta revolución. Ahora, el proceso revolucionario. El proceso revolucionario se dio desde el año de 1917 a 1941. Se van a dividir en dos fases. La primera fase, que viene a ser en este caso la revolución de febrero, ¿no? La revolución de febrero de 1917. ¿En qué consiste? Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914, Rusia decide participar en la guerra, formando parte de la Triple Entente. Esto hizo que muchas de las fábricas se convirtieran en industrias de guerra y la movilización de los campesinos hizo disminuir la producción agraria. ¿Esto qué originó en Rusia? Provocó grandes manifestaciones ante la ante la carencia, en este caso, de productos. A ello vamos a sumar las derrotas constantes que tenía Rusia con Alemania, ¿no es cierto? Siempre Alemania derrotaba a Rusia. Siguiente, tenemos la situación del zar Nicolás II, quien en este caso, debido a sus contextos, se vio obligado a renunciar al poder, en abdicar al poder. En los meses posteriores se dio una dualidad de poder entre el gobierno provisional y los soviets.
¿Y quiénes eran los soviets? Era la organización formada por los delegados de los obreros, campesinos y soldados, que representaban en este caso, la clase trabajadora, hasta, en este caso, hasta establecer una república. ¿Y por quién estaba dirigida la república? Por Alejandro Kerensky. Sin embargo, durante el gobierno de Kerensky, no quiso él seguir en la guerra contra Alemania. Aparte, no realizó ninguna reforma beneficiosa para el pueblo. Es por ello que luego se da la segunda etapa, la Revolución de Octubre, la de 1917. ¿Y quién lidera esta revolución? Lenin. Lenin fue causante de esta revolución que algunos le denominan la Revolución de 1917 o la Revolución Bolchevique, ya que fue quien incitó a los obreros, campesinos y soldados en ir en contra del gobierno provisional. Además contó con la ayuda de León Trotsky. ¿Quién era Trotsky? Era el jefe de la Guardia Roja, una unidad armada impulsada ¿por quién? Por los soviets. Tras varios combates y asalto al Palacio de Invierno en Petrogrado, donde se encontraba Kerensky, se vio obligado a huir, de modo que Lenin fue proclamado por los soviets como el primer ministro y asume el gobierno de Rusia. Ahora, estando en el poder, Lenin, ¿qué es lo que va a hacer Lenin o qué reformas, qué cambios va a realizar Lenin a Rusia? Lenin va a optar por organizar el Estado en República Socialista Federal, dirigida ¿por quién? Por los soviets. Luego, ¿qué va a hacer? Va a abolir la propiedad privada, ¿es cierto? Va a abolir la propiedad privada. Por lo que respecta a la Primera Guerra Mundial, firma un amnisticio, tanto con Alemania como con el Imperio Austrohúngaro. A ese amnisticio se le conoce como el Tratado Brest-Litovsk, ¿no? Brest-Litovsk, que se firmó en el año de 1918. ¿Y qué objetivo tenía este tratado? Rusia tenía que renunciar a Polonia y a los estados balcánicos, ¿no es cierto? Esa era la indemnización que Rusia tenía que pagar a estos países. De esta manera también Rusia se tenía que retirar definitivamente de la guerra, de la primera guerra mundial, ¿no es cierto? Ok, recordemos entonces de las grandes reformas que hizo Lenin, ¿no? Que les hablé en la anterior diapositiva. Las reformas en cuanto a lo que viene a ser cambios, a abolir la propiedad, ¿no? La propiedad privada, retirarse de la guerra y sobre todo restaurar completamente el sistema económico en Rusia. ¿Cómo? Mediante la instauración de un gobierno comunista que pasó a denominarse, ahora Rusia ya no va a ser denominado como con ese nombre, ¿no es cierto? Ahora se va a cambiar con el nombre de la URSS. ¿Y qué significa URSS? La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se dice que en el año de 1924, donde muere Lenin, a este le sucede Joseph Stalin, quien acabó en este caso, de instaurar un gobierno totalitario y dictador, cuyo objetivo a nivel económico fueron convertir a Rusia en una potencia industrial y militar, establecer la colectivización, en este caso la colectivización masiva de la agricultura, en la explotación de la tierra y de difundir sobre todo a todo el mundo los ideales del comunismo. ¿Ya, jóvenes? Entonces todo esto formaría parte del proceso, o en este caso de las consecuencias de la Revolución Rusa. ¿Cuáles serían? La caída de la monarquía absoluta de los zares, ya que esta fue destituida en la Revolución de Febrero de 1917 por Kerensky, ¿cierto? Luego Rusia pasó a ser una de las grandes potencias que va a ser llevado a la par, ¿no? De la ayuda con Lenin y Stalin. Y en todo el mundo se va a dar una rivalidad ideológica. ¿Entre quiénes? Entre los países que formaban parte de un capitalismo y con los países que eran considerados como
comunistas. Esto va a dar lugar a un mundo bipolar que estalla en un conflicto, a lo cual más adelante se le va a denominar la Guerra Fría. Ya, jóvenes, no se vayan a olvidar esos datos. Crack de 1929. ¿En qué consiste este crack? ¿Qué es el crack? A ver, vamos a ver. Fue una de las más catastróficas caídas del mercado de la bolsa de valores en la historia de qué país. ¿Dónde se dio este crack? En los Estados Unidos, ¿no? Tomando en cuenta el alcance global y la larga duración de sus secuelas que dio lugar a la crisis del 29, ¿no es cierto? También conocida como está en nuestra diapositiva, como la Gran Depresión, Jueves Negro, Lunes Negro, Martes Negro. Todas ellas son apropiadas, dado que el crack fue un hecho que no se desarrolló en un solo día. La caída inicial fue en Jueves Negro, 24 de octubre de 1929, pero fue el catastrófico deterioro del Lunes Negro y el Martes Negro de un 28 y 29 de octubre de 1929, el que precipitó en este caso la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes. Y a largo plazo esto va a afectar a quién, a los Estados Unidos y a aquellos países que dependían del capital americano. Jóvenes, eso viene a ser el crack del 29, la caída de la bolsa de valores o la caída de la Wall Street de los Estados Unidos. Mundial. Se desarrolló entre 1939 y 1945. Ha sido uno de los acontecimientos políticos y militares de mayor impacto en la historia de la humanidad, debido a su alcance y consecuencias, así como el número de países que participaron y se vieron afectados. De la misma manera que en la Primera Guerra Mundial se formaron dos grupos para enfrentarse, en la Segunda Guerra Mundial se va a seguir con el mismo método. Se van a dividir, claro, ya no se van a llamar el eje y la entente. Ahora van a tener el nombre de las potencias del eje y el grupo de los aliados. Las potencias del eje estaba integrada por Alemania, Japón e Italia, y el grupo de los aliados, Francia, Reino Unido y posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta guerra dejó un saldo de víctimas cerca del 3% de la población mundial, y sus hechos más resaltantes fueron el Holocausto, el cual fueron muriendo millones de judíos en los llamados campos de concentración que se encontraban en Alemania, y la explotación de 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Esta guerra marcó la historia de la humanidad debido a su crueldad y capacidad de destrucción. Nosotros sabemos que en la actualidad existen diversos cuerpos políticos internacionales destinados a trabajar para mantener la estabilidad política, la paz y sobre todo la soberanía de todas las naciones, para evitar el surgimiento de una nueva guerra mundial, porque la humanidad ya no quiere vivir esta Segunda Guerra Mundial por todas las consecuencias que trajo al concluir esta guerra. ¿Y cuáles fueron las causas? Bueno, una de las primeras causas es el Tratado de Versalles, como ya se explicó en nuestra anterior diapositiva. El Tratado de Versalles se firmó para culminar la Primera Guerra Mundial. ¿Y en qué consistió? Haciendo un pequeño feedback, una retroalimentación. Aquí es donde Alemania va a aceptar su derrota en la Primera Guerra Mundial. En este caso, Alemania se ve obligada a pagar una fuerte indemnización muy costosa a los países vencedores. Luego, otra causa, la llamada Gran Depresión, que ya les expliqué, es llamada también el crack del 29. ¿Y en qué consiste? También lo expliqué. Fue una crisis económica que se inició el 29 de octubre de 1929. ¿En dónde? En los Estados Unidos. Luego se extendió a otros países de Europa como Alemania, Austria y Francia.
Luego tenemos el enfrentamiento ideológico. En Europa, los líderes de mayor influencia fueron Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, ambos caracterizados por desarrollar sistemas de gobierno con políticas extremistas, fortaleciendo el movimiento ultraderecha y expansionista. También apareció otros movimientos antisemíticos empleados para perseguir a los judíos. Por su parte, no tenemos que olvidar a la URSS, a la Unión Soviética, que había implementado el comunismo para derrotar a su zar Nicolás II durante la Revolución Bolchevique de 1917. Luego tenemos los enfrentamientos bélicos, ¿no? Se daba enfrentamiento en toda Europa. Teníamos una guerra civil en España en 1936 hasta 1939. Tenemos la guerra sino-japonesa. Tenemos la invasión a Polonia y Austria por parte de tropas alemanas. Entonces Europa también estaba viviendo una guerra tanto interna como también con sus países vecinos. Se da el tratado Libretov-Molotov. ¿En qué consistió este tratado? Fue firmado entre Hitler y Stalin, en el cual se acordaba la repartición de los territorios de Europa Central y de Este, así como de no intervenir en dichas zonas repartidas y no formar parte de una alianza, ¿cierto? Cabe mencionar, más allá de la firma de este tratado, las relaciones entre los nazis y los soviéticos siempre estuvieron bajo tensión, ya que ambos líderes dirigían ideologías diferentes. ¿Qué ideologías? El nazismo y el comunismo. Finalmente se enfrentaron cuando el régimen de Hitler decidió invadir la Unión Soviética. ¿Ya, jóvenes? Entonces no se vayan a olvidar estas 5 características, estas 5 causas que van a iniciar la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí nosotros hemos hecho un pequeño esquema donde mencionamos los puntos más resaltantes y las consecuencias que va a traer esta guerra. De una de ellas tenemos la Guerra Relámpago. ¿En qué consiste? ¿Por qué se llama la Guerra Relámpago? Lleva el nombre denominado Blitzkrieg, porque traducido al alemán quiere decir guerra relámpago. ¿En qué consistió? El ejército alemán desajustó los planes de la defensa francesa. Se dice que Alemania empezó a atacar por tierra y por aire, con el ejército de Luftwaffe, especialista en paracaidismo, aviación, y llegó hasta el Canal de la Mancha para poner en jaque a los franceses. Por eso se llama relámpago, porque en poco tiempo colocó, en este caso puso en jaque a Francia. La guerra total de 1941 a 1943, ¿en qué consiste? Se desarrolla diferentes enfrentamientos entre los aliados y las fuerzas del eje, tanto en Europa como en África y Asia. Estos movimientos armados buscan reforzar alianzas, invadir y ocupar la mayor cantidad de territorio posible, especialmente los más estratégicos. Recordemos también un dato adicional, que el 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin Roosevelt de los Estados Unidos, este país se había mantenido neutral, no había decidido no participar en la guerra, pero después desde los meses anteriores ya apoyaba a los aliados con armamentos y equipos para enfrentar a las fuerzas alemanas, ya que se había dado un incidente con los Estados Unidos. Japón había bombardeado una embarcación americana que se encontraba en Hawái llamada Pearl Harbor, ¿no? De esta manera, debido a este incidente, Estados Unidos decide ingresar a esta guerra y declara la guerra a Japón, ¿no? Y después ya se da el incidente de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que fueron explotados en ese mismo país. Consecuencias de la guerra. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? La primera, se da una gran devastación de Europa. Se dice que un importante porcentaje del territorio europeo quedó devastado. Tras años de inmensa guerra, hubo importantes daños en cuanto a la infraestructura de diversas ciudades debido a los bombardeos.
División de Alemania. Al culminar la guerra, Alemania fue dividida en dos partes, correspondientes en este caso a los países aliados y a la ideología soviética. Este hecho derivó a la construcción de un inmenso muro denominado el Muro de Berlín, el cual marcaba la división del territorio alemán. En 1991 este muro fue destruido y Alemania se va a unificar. Luego tenemos la Organización de las Naciones Unidas o la ONU. ¿En qué consiste? Esta se estableció luego de concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945. Esta organización tiene como principal función regir las relaciones entre los países y evitar posibles conflictos, que se dé otra tercera guerra mundial, como por ejemplo el Plan Marshall. ¿En qué consiste el Plan Marshall? Fue un programa de ayuda económica que ofreció el gobierno de los Estados Unidos. ¿A quiénes va a ofrecer? A aquellos países que desean, en este caso de Europa, ¿no? Países de Europa que desean reconstruir y desarrollar su industria. Jóvenes, siguiente consecuencia, los bloques del mundo. Los dos bloques del mundo. Al finalizar la guerra, los países afectados tenían economías muy débiles. Por el contrario, era un caso excepcional, era Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes gozaban con un gran poder económico e industrial, así como ideologías totalmente diferentes. Tenemos el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. Y por último, la descolonización. ¿A qué se refiere con descolonización? La guerra se inició una serie de movimientos, luego de concluir esta guerra, se da una serie de movimientos de descolonización en aquellos países que aún estaban bajo el control de diversos países europeos. Aquí quiere decir, había países como África, continentes como África, que estaban, en este caso, controlados por países europeos. En este caso, África, la gran cantidad el continente africano, la gran cantidad de países estaba dominado por ingleses. Entonces, esos países querían ya ser autónomos, ya no depender de estos países capitalistas, ¿no? Se dice que logran obtener su independencia entre los años de 1945 a 1975.